Y si te dijera que la muerte no es el mayor problema, sino lo que viene después de eliminarla, porque tal vez el futuro no se trata de morir menos, sino de dejar de ser humanos sin darnos cuenta. Más memoria, más velocidad, más control, menos error, menos fragilidad. Al final de cuentas, menos límites. Suena bien hasta que empiezas a preguntarte qué estamos perdiendo en el proceso. Hoy no vamos a hablar de ciencia ficción, vamos a hablar de algo mucho más incómodo, la posibilidad real de que el ser humano deje de ser suficiente incluso para sí mismo. Bienvenidos al segundo episodio de Qué buen podcast. Hoy seguimos aquí con nuestro querido amigo Felipe Vicencio y tal como pudieron escuchar en la introducción, el tema de hoy es un tema que plantea una cantidad inmensa de preguntas y no todas tienen respuesta, o al menos no todas tienen la respuesta que quisiéramos escuchar. Entendemos que este es un tema complicado, un tema polémico, un tema que arrastra mucha controversia y es por eso que queríamos con esta introducción llevarlos a ustedes al contexto donde el transhumanismo comienza a verse cada vez con más frecuencia, por lo menos los proyectos que existen. Y Felipe, como esta fue tu idea y este fue el tema que propusiste, quiero que tú comiences contándonos qué es lo que pasa con esto, en qué momento el hombre que mejorarse con tecnología era el camino correcto o por lo menos un camino viable. Sí. Hola Claudio, hola a todos los que nos escuchan. Efectivamente, culpable soy yo y antes de empezar el programa, cuando me hicieras la pregunta, te iba a decir pasapalabra, ¿no? Porque la verdad que este es un tema que es muy complejo de abordar, no por su definición ni por lo que podamos encontrar en internet de qué es el transhumanismo, de eso allá, sino por qué llegamos aquí, o por qué estamos en esto, o por qué incluso ya se está hablando de esto. Entonces, en ese sentido, hablar de transhumanismo es hablar de un momento de la historia del hombre que de verdad es distinto a otros momentos de la historia del hombre. Se podrán ejemplificar con momentos claves de la humanidad, pero es un momento en donde el hombre supera al hombre, o como yo escribí hace un tiempo atrás en un pequeño ensayo que decía, y el hombre creó al hombre a imagen y semejanza de sí mismo. Y, y de esa oración ya está eliminado Dios por sobre todas las cosas. Ya el hombre es capaz de crearse a sí mismo. Y, y me gusta partir con eso porque si estamos en el transhumanismo es porque existen las condiciones en la sociedad, la humanidad, el pensamiento contemporáneo, para que ocurra, ¿no? Y entonces, ¿qué condiciones tienen que haber? S- Ser un ser transhumano, por decirlo de alguna manera, está absolutamente permitido y que no cabe la discusión al respecto. Y los seres humanos, este tipo de cosas las discutimos desde un espacio moral, desde el actuar ético, desde los valores, desde este temor a perder la humanidad. Desde ahí es la discusión en torno a la inteligencia artificial. Y que extrañamente los seres humanos no hemos aprendido mucho que ya nuestro actuar es muy difícil controlarlo mediante reglas. En Europa, donde ha sido más fuerte el debate en torno a la inteligencia artificial, y en Chile, que no sé si ya se publicó o no, pero hay una ley sobre inteligencia artificial, siempre acude a lo ético, ¿no? Al, al, al buen uso dentro de un espacio moral determinado. El problema de esto es que ¿cuál es el espacio moral? ¿Cuál es el espacio moral al cual apelamos? ¿Existe realmente hoy en el mundo, en nuestras sociedades, un espacio moral al cual podamos acudir en defensa de nosotros mismos? Y alguien podría decirme, sí, claro que sí, Felipe, pero yo les puedo decir con, con absoluta certeza que no. ¿Y por qué no? Porque están las condiciones de posibilidad para que yo hoy sea lo que quiero ser. Esto es muy antiguo, o sea, antiguo en el sentido nuestro. Las posibilidades, la posibilidad de ser. Nosotros somos una generación, la mía, la que me antecede un poco y la que me precede tanto más, que que ese sueño de ser distinto a lo que en origen, de lo que estaba determinado a ser desde mi origen, cambió en 360 grados. O sea, hoy en día un niño puede ser distinto a su origen, 100%. O sea, puede salir de ahí.
Y en esa lucha fue la principal lucha de los años del 900, del siglo XX, que fue la educación. Ese elemento emancipador, ese elemento que permitía la progresión social, por decirlo de alguna manera. Eso que permitía acceder a otros espacios en la escala social. Siempre desde una lógica ascendente. Y eso era muy atractivo, porque ¿quién se podría negar a eso, no? ¿Quién se podría negar a que el hijo de un obrero hoy sea técnico o mejor aún, hoy día sea ingeniero, ¿no? ¿Quién podría estar en contra de eso? Y de hecho, es muy de las paradojas que hablábamos la semana pasada, eso es un modelo que en el mundo capitalista es complejo porque te hace ascender socialmente, mas no te genera una socialización, no genera un espacio común. Entonces, sin querer enredarme en eso, pero hay un tema ahí con la educación, pero del ser posible, de que uno pueda hacer lo que quiera hacer. Yo escuché cuando era niño que los papás de uno le decían, no importa lo que seas, pero sé el mejor en eso. Era una frase muy propia de nuestro país, no sé si en otros países también los padres le decían eso a su hijo, pero ya los papás tenían esa frase, o sea, es decir, ya no importa lo que seas, sino que seas lo mejor, sea el mejor jardinero si vas a ser jardinero, o sea el mejor ingeniero si vas a ser ingeniero. Todo con esta lógica de ser mejor, un sueño de que los hijos sean mejores que sus padres, pero casi siempre eran en cuanto a condiciones materiales, no necesariamente mejores personas, porque no sé si somos mejores personas que nuestros papás, no sé si tenemos sentimientos más nobles, no sé si tenemos tan claro el valor del esfuerzo. De una otra manera, alguien podría decir, sí, yo trabajo mucho, sí, sí, pero el trabajo que haces tú hoy día te rinde frutos que tu papá, haciendo el doble esfuerzo, nunca tuvo, porque no estaba en esas condiciones de posibilidad. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el transhumanismo? Tiene que ver con una evolución de la sociedad, de la humanidad, donde hoy día estamos en un punto de quiebre, ya hace unos años, por eso que ya se empieza a hablar de transhumanismo, pero ya no es este transhumanismo que es que, por ejemplo, tú, Claudio, puedas usar lentes, anteojos, que es una especie de transhumanismo antiguo, ¿no? Decir, sí, mediante la técnica se desarrollaron elementos que han permitido que personas que tienen dificultades para ver puedan ver, así como también el que usa audífonos, que va perdiendo su audición y que mediante estos elementos que se pone aquí en la orejita, hoy día puede escuchar. Y eso es una especie de transhumanismo, o sea, ocupar la técnica para mejorar las condiciones biológicas. Y esto no es menor, porque se agradece, pues, se le agradece a la técnica, se le agradece a la ciencia, que mediante su avance, sus descubrimientos, su desarrollo, nos permita, por ejemplo, que hoy día hay una persona ya no ande con un tremendo audífono y ahora hay unas cosas microscópicas que ni se ven, o que los lentes que usas tú sean ultra livianos, o no sean los que llamábamos antiguamente los potos de botella, ¿te acuerdas? Sí, claro. Como que ese tipo de lentes ya no existen. ¿Por qué? Porque ha mejorado la técnica y también ha mejorado para que estéticamente la persona que usa lentes se vea mejor, porque está usando algo no propio, está usando un aparato que se coloca en el cuerpo para poder ver, o sea, pero para que una función, no sé si está bien dicho, biológica, que estaba deficiente, pueda lograr ver. Y esto no es menor, porque esto nos permite incluso vivir. ¿A qué voy con esto? De decir, ¿qué pasaría si no existen los lentes? ¿Qué pasaría con la gente que tiene miopía? No podrían manejar, no podrían leer, sus posibilidades de desarrollo intelectual o incluso laboral estarían súper limitadas porque sería realmente una discapacidad y un riesgo absoluto. O sea, cocinar podría terminar quemado, no sé, desconozco ese mundo. Y ahí es donde se vuelve interesante esto del transhumanismo, porque en la preparación de este episodio estuve investigando qué opinan estos expertos como Nick Bostrom o Yuval Noah Harari con respecto al transhumanismo, y me llamó mucho la atención tres cosas en particular. Primero, que a pesar de que nadie se oponga a que el transhumanismo venga a mejorar la calidad de vida de los individuos, sí hay quienes quieren separar esta cuestión porque el problema no sería tanto ético o moral, sino más bien político y social.
porque hay muchas preguntas, o sea, ¿quiénes tendrían acceso a estas mejoras? ¿Cuál sería el uso? No sé, una potencia que quiere hacer que sus soldados sean super soldados podría hacerlo si tiene los recursos y la tecnología. Entonces, Yuval Noah Harari dice, y de hecho hay una cita, yo la busqué porque me llamó mucho la atención, él sostiene que la combinación de biología, datos y poder computacional abre la puerta a manipular personas con una precisión inédita. Por lo tanto, el punto ya no es solo técnico, sino que político. Y hay otro de estos expertos que se llama Francis Fukuyama, que él dice que se opone y su objeción más dura es lo que yo te decía, social y política, porque él dice, ¿qué pasa si aparecen humanos mejorados eh, con tecnología y siguen habiendo humanos normales? ¿Cómo se va a hacer la diferencia en relación, por ejemplo, a qué tipo de derechos tendría cada grupo? Entonces, el transhumanismo, más allá del bienestar que podría aportar al ser humano, trae otros riesgos implícitos. Y acá viene una pregunta para ti, porque el otro día me corrigieron, me dijeron que no diga para ti. Sí, Y vamos de inmediato a una pregunta fuerte. Vamos a generar aquí algo de calor. Porque si el sufrimiento pudiera reducirse drásticamente con tecnología, pero el precio de alterar rasgos que hoy consideramos humanos, ¿qué defenderías tú realmente? ¿qué defendería? ¿Sí? Ok, ¿Conservar el sufrimiento para no perder los rasgos humanos o lo sí, opuesto? sí, pero te lo voy a responder desde otro lugar. Lo que pasa es que el transhumanismo no es otra cosa que el progreso del hombre. Esto es una consecuencia del desarrollo humano. Por eso a mí me cuesta hablar de poshumanismo, lo poshumano, porque también se juntan ahí esos conceptos. Y transhumanista significaría un humano que está trascendiendo algo, se ocupo el trans como transición. Y yo, o sea, siento que esto es casi un darwiniano, ¿ah? Como la evolución del hombre. No lo veo tan distinto. Lo que pasa es que tiene un lugar distinto, no es biológico, no es Claro, propio del hombre, sino que es a través de algo fuera del hombre, ¿no? Pero que el hombre crea. Entonces, vuelvo e insisto, podríamos discutir entonces y cuestionar a aquellos que usan anteojos, o que ocupan un audífono, o que ocupan un marcapaso, ¿no? O que han usado fertilización in vitro, ¿no? O sea, que han ocupado la técnica para desarrollar o para generar algo que la naturaleza no estaba proveyendo, que la naturaleza o la biología negaba. Y aquí claro, está un concepto, te estaba negando la posibilidad de, tu propia naturaleza te negaba la posibilidad de ver. Y entonces el hombre, en, en ese esmero, dice, bueno, veamos la forma de que esta persona vea. Y tú lo dijiste en una de esas partes, que el transhumanismo tiene una justificación como la inteligencia artificial. Cuando yo te coloco y te digo, ojo, a lo mejor con esto tu madre enferma de cáncer va a poder sanar. Y entramos a una cuestión bien religiosa. Y me llama la atención porque quienes son muy antirreligiosos, que orgullosamente se dicen ateos, frente a claro. este tipo de cuestiones caen en una cosa bien propia de las religiones, ¿no? Entre el bien y el mal, hay algo ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque de una otra manera, si le quito el dolor o no, es la vida misma del hombre hoy en día. Hoy en día, un hombre que le puede quitar el dolor a alguien, ¿no? Y por eso está Ujú. la eutanasia. Ojo con eso. Esta discusión, y ahí quería ir antes que se nos escape, viene hace ya muchos años. La eutanasia, el aborto, son cosas que la gente me va a odiar por esto. Los movimientos transgéneros, todo eso es un terreno que fue preparando esta nueva forma de ser humano en la cual tú no le puedes cuestionar a nadie si quiere transformarse en un cyborg, Claro, que es como la denominación de esta cosa media, mitad humano, mitad robot. ¿Y por qué no se puede cuestionar? Porque ¿cuál es el argumento del aborto? Soy dueño de mi cuerpo. ¿Cuál es el argumento de lo trans? Puedo autodeterminar. Primero estoy yo, después la definición que la sociedad me quiera dar. Y entonces si uno dice, ¿qué está construyéndose en torno a eso? Y aquí vuelvo e insisto, nunca sabemos para quién trabajamos, porque quienes están desarrollando estas tecnologías son los grandes laboratorios, las grandes empresas de robótica, las grandes multinacionales de las cuales ciertos sectores están en contra, pero así a morir,
Sin embargo, ellos están desarrollando esto y ellos van a ocupar los mismos argumentos que ocupan para otras cosas, en donde no existe la base moral que permite determinar si esto es bueno o es malo para la sociedad. Ya no tenemos derecho a decir que esto es bueno o es malo. Y Claro. aquí caemos en que todo lo que yo estoy diciendo, y por lo cual algunos me están odiando, es de que al final uno termina siendo un conservador, ¿ah? Si cree que lo biológico es lo que debería primar entre los seres humanos. Sí. Pero mira, Y ahí caemos en una paradoja. lo que pasa es que justamente estaba pensando en eso, porque si hay un grupo que insiste en luchar por la autonomía, por la libre disposición de su cuerpo, ¿qué va a pasar más adelante cuando esto ya no genere un emparejamiento, sino que genere una diferenciación? Porque lo que tú mencionabas antes, por ejemplo, yo uso lentes para poder ver como otro que ve bien, pero los lentes a mí no me dan una ventaja competitiva que me haga ser mejor en ningún caso. Solamente me está emparejando con el que por Claro, naturaleza sí, puede ver bien, pero el transhumanismo lo que apunta es a llevarte más allá de las ventajas naturales que tú puedas tener o de sí, las habilidades sí, naturales. Entonces, sí, sí. esas personas que hoy día pelean tanto por la independencia de sus cuerpos y poder tomar decisiones, ¿cuál va a ser el argumento para oponerse a que ellos pasen a ser de segunda o tercera clase? Me refiero a nivel de competencia, cuando tienes a un transhumano más inteligente, con mayores capacidades físicas, que va a tener, pongámonos en ese lugar del imaginario, un desempeño mucho mejor que el humano promedio. ¿Y cómo vas a competir con eso? O sea, ¿cómo podrías negarle el derecho a hacerlo si tú fuiste quien pavimentó el camino para que eso pase? Es que eso es, Se po, vuelve eso interesante. es una locura, por eso vuelvo y digo, nadie sabe para quién trabaja. La marca Apple en Estados Unidos, cuando fue el Black Lives Matter, cuando matan a una persona afrodescendiente, o no sé cómo Floyd, se creo que dice, era el nombre, afroamericano, afroamericano. cuando lo mata la policía, inmediatamente Apple saca toda una publicidad con modelos del mismo color de la persona que habían matado. Después se pone de moda lo del orgullo gay y los carnavales gay y Apple, la manzana, aparece de múltiples colores. Y Apple es una multinacional que vende tecnología que uno la ve en teléfono y computadores, pero yo creo que es mucho más poderosa que eso. Está en discusiones de las cuales nosotros no tenemos ni siquiera idea, pero ellos están definiendo lo que viene en el mundo. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? De que el pensamiento crítico es algo que lo hemos adoptado como la capacidad de criticar, y el pensamiento crítico es la capacidad de pensar de manera crítica, que no es lo mismo que criticar. ¿M? Le damos como bombo en fiesta eso, pero no lo desarrollamos por ningún lado. Entonces somos los unos, los otros, defendiendo causas súper interesantes. Yo lo vivo personalmente, no estoy ajeno a eso, no puedo ser más específico, pero a lo que voy es que yo no estoy en contra de esos movimientos, todo lo contrario, pero no sé, a veces no se dan cuenta para quién están trabajando. Y esto que tú dices, que el día de mañana yo voy a ser superior a ti porque tengo los medios para hacerlo, y tú conservadoramente vas a empezar a tratar de atacarme conservadoramente, diciendo que eso es inapropiado, eso no es humano, es solo de gente que tiene poder. Bueno, tú me generaste las condiciones de posibilidad. Tú me dijiste que yo era dueño de mi cuerpo. Tú me dijiste que yo me podía autodeterminar. Tú me dijiste que no podía creer en Dios y que hoy día incluso, porque el transhumanismo, uno de sus postulados mayores, es la no muerte, ¿ah? Es la posibilidad de no morir, algo que era una de las pocas cosas que nos igualaba como seres humanos, esta tensión permanente hacia la muerte. Entonces, ya nadie me va a poder cuestionar. Nadie va a poder cuestionar a Elon Musk y sus locuras, y ya no se puede. Y uno dice, ya no se puede, como si hubiera que hacerlo. Y aquí es donde es la pregunta, ¿qué quiero ser yo? ¿No? Entonces, yo quiero eh, perder años, quiero dejar de sentir que tengo 50 y un poquito más de años, quiero verme más joven, quiero tener más fuerza, quiero que me duelan que no me duelan las rodillas. Por supuesto que sí, pareciera ser que sí. En lo personal no, ¿ya? Pero, pero se vuelve legítimo el que la vida empiece a ser lo que yo quiero que sea.
¿no? Y si tienen los medios, con mayor razón aún. Y entonces vuelvo, ¿y quiénes son los que tienen los medios? Y se vuelve a la misma paradoja de los que tienen y los que no tienen. Y Sí, viviremos en ciudades amuralladas. Yo siempre he postulado eso, de que en el futuro lo que vienen son ciudades amuralladas, ciudades donde adentro se vive la felicidad plena, donde hay seres perfectos. De hecho, hay una película, no recuerdo su nombre, donde todos eran felices hasta que a uno se le ocurre, algo le pasaba, le venían recuerdos de algo extraño y se sale de la burbuja. No recuerdo más esa película, pero lo que voy es que yo cuando veo Instagram y veo los conflictos humanos expresados ahí por la gente que sigo, que me siguen, que defienden causas nobles en distintos países, yo digo, ¿qué significará que ya no exista eso? Que esas tribus indígenas, por ejemplo, van a dejar de ser lo que son porque ya no van a sufrir, van a perder su identidad. ¿Hacia dónde vamos? Yo no lo digo con preocupación, sino que digo, en este afán del hombre, de este hombre que no sufre, del hombre que no quiere sufrir, del hombre que quiere eliminar los conflictos, yo tengo la sensación de que la vida es un conflicto permanente, ¿no? Y que hay que vivir con eso, y eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Y a veces logramos la paz, y espero que prontamente se recupere la paz en el Medio Oriente para que todos los demás podamos vivir un poco más tranquilos, pero insisto, hay algo en el transhumanismo, volviendo al transhumanismo, porque si uno se va al tema, es dónde está el límite. Y yo simplemente digo, ya no hay límite. no hay, No hay, definitivamente no hay no hay límite. espacio, no hay espacio. Entonces, yo tengo límites, por supuesto, porque a lo mejor soy creyente, porque valoro el conflicto de lo humano, valoro esa forma de ser humano, de vivir en el conflicto, la valoro, me hace humano, pero me hace infeliz muchas veces. Siempre uno dice, pero entonces uno es tonto, po. O sea, ¿cómo va a preferir tener un conflicto? ¿Cómo va a preferir estar triste? ¿Cómo va a preferir no entender la realidad y su crueldad, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ve las guerras, lo que pasó en Gaza, ¿no? Yo no soy pro-Palestina ni cerca de eso, pero no puedo desentenderme del sufrimiento humano, ¿no? Y que hoy día los que fueron masacrados en un genocidio en Alemania, los judíos, hoy día empieza a ponerse un poco en duda de si eso es tan terrible o no. Se acaba de declarar que el mayor atentado contra la humanidad fue la esclavización de los negros de África, de las personas negras. Yo ya no sé cómo decirlo para que nadie se moleste. No sé si se le dice personas negras, en fin, no lo sé. Pero Digamos y que africano solamente para que YouTube no nos vaya a censurar. Claro, y que se declaró que eso había sido realmente el acto humano más cruel que se ha cometido en la historia de la humanidad, fue con precisamente eso. Y resulta que quienes más afectaron a esas personas son los países europeos, Sí, es que mira, y de los cuales nos sentimos como esas son las sociedades en las cuales que queremos vivir. sí, claro, son las que usamos regularmente como ejemplo, o las que se usan regularmente como ejemplo de desarrollo. De Sí, hecho, ellos hay se algo hacen llamar raro ahí. primer mundo. Claro, Sí, hay algo ahí raro. De hecho, ellos se abstuvieron en la votación. Todos los países europeos se abstuvieron en la votación. sí, claro. Es que mira, el mundo es un relato. Nosotros vivimos en un cuento y eso no hay nadie que pueda decir que no es así, porque volvamos a esa parte de la conversación donde tú decías que nadie sabe para quién trabaja. Esa gente, claro, no tiene idea que las causas que defiende posiblemente hayan sido muy bien planificadas para que en un futuro que ya está medido, o sea, ya saben en cuánto tiempo, en qué condiciones, bajo qué políticas, ¿sí? Todos esos movimientos, todas esas causas abran la puerta a que un nuevo mercado genere un nuevo producto donde vamos a seguir siendo nosotros productos. Hoy día lo somos. Entonces, cuando hablamos de eliminar el sufrimiento, hoy día el discurso o el relato es eliminar al sufriente. Porque en el caso, por ejemplo, de esta niña de España, yo estoy de acuerdo con muchas de las personas que estaban en oposición a la eutanasia, porque fue la salida más fácil, o sea, eliminaron a la persona que sufría, mientras quienes causaron el sufrimiento no sufren, no tienen ninguna consecuencia. Entonces, hoy día podríamos decir que es más fácil matar al enfermo que tratar la enfermedad.
No, además que ese caso tiene una condición trágica, horrorosa, porque esta niña intentó suicidarse, Sí, se tiró de un quinto piso de un quinto y, piso. y quedó inválida, Sí. con discapacidad. Pero ojo, que estaba en recuperación. No, Entonces, claro, esta cuestión tomó otros ribetes, pero para no salirnos del tema del transhumanismo, esta condición que se da hoy día de vivir en base a un relato permanente que se va amoldando según el mercado lo dicta, porque convierte en cada dolor y cada sufrimiento en un nuevo producto. Lo que tú decías, Apple, por ejemplo, tomó una lucha que no le pertenece, se identificó con ella y generó más ventas, ¿no? Entonces, lo que pasa es que justamente las personas que dicen: "No, es que las multinacionales, bla", son los que terminan trabajando gratis para estas multinacionales. sí, Cuando o se sea, habla del uno por hay ciento más líneas, rico, hay líneas aéreas que han puesto la banderita de los multicolores sí, po, para vender más pasajes. O sea, sí, o sea, todo el mundo le perdónenme, saca provecho, po. pero esto es lo que yo decía la semana pasada, esta es la maravilla del mercado. Yo no lo digo alabando al mercado, digo lo maravilloso que es el mercado. Yo mirándolo, bueno, soy parte de él también, pero lo que voy es que no sabemos para quién trabajamos y es importante esto. Y el transhumanismo va a llegar sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque el transhumanismo ha sido tan hábil su desarrollo que tiene puesto otros temas en la discusión pública. El transhumanismo se habla muy poco, por eso a mí me interesa Claro, hablar del transhumanismo, porque el transhumanismo está pasando por el lado, ¿ya? Entonces, cuando llegue el transhumanismo, no va a haber forma de detenerlo. De hecho, la inteligencia artificial avanzó de igual forma. Yo tengo mi teoría que todo lo que es la famosa neurociencia fue la condición habilitante para el desarrollo de la inteligencia artificial, todos hablando de neurociencia, de las maravillas de la neurociencia. Hoy la neurociencia que hoy día describe al ser humano y nos predice y nos transformó en variables. Y cuando uno va a la inteligencia artificial y te dicen, pero si la inteligencia artificial es pura estadística, pero obvio, sí lo sé. La claro, neurociencia se dedicó a mapear el cerebro humano a tal forma que lo hizo predecible. Entonces, ¿la inteligencia artificial es un cerebro humano? Sí. ¿Es el cerebro de millones de personas en uno? Sí. ¿Siente? No. ¿Pero lo pueden hacer sentir? Sí, porque sabe cómo sentimos, sabe qué nos pasa cuando tenemos ciertas emociones, sabe lo que pasa en el cerebro y lo replica, lo replica, lo replica. Y como hemos destinado miles de millones de dólares al estudio de la neurociencia y hay gurús de la neurociencia, y aquí es cuando yo digo, ¿para qué? ¿Para qué queremos saber tanto? Si la neurociencia no responde las preguntas esenciales del ser humano, no las responde. Entonces, está bien, ok. Pero ¿qué pasó con la inteligencia artificial? Se desarrolló, se desarrolló, se desarrolló, mapas mentales, años 90, furor, 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 y llega un momento en que la computación logra tener un nivel de procesamiento de datos que permite la inteligencia artificial, que era tener la capacidad de pensar como pensamos nosotros. Nosotros, no sé cuál será la medida en tiempo, el cerebro humano tiene una capacidad de pensar, de razonar, de extraer elementos de la mente, de traerlos, sintetizarlos, transformarlos en una idea. De hecho, hablar es una velocidad impresionante. El solo hecho de hablar algo, aunque sea una estupidez, requiere una capacidad de procesamiento enorme. Bueno, la inteligencia artificial la encontró porque empezaron a ver los computadores que permitían ese nivel de velocidad de claro. procesamiento. Y cada vez más. Sí, de hecho, mira, la neurociencia, eh, no solamente facilitó entender cómo funciona el cerebro, sino que creó una herramienta fundamental que son las redes neuronales, por lo menos en teoría, para ser aplicada en ciencias informáticas. Hay un argentino que yo sigo, que se llama Santiago Billikins, no sé si pronuncié bien el apellido. El tipo no solamente es un genio de los negocios y tiene un podcast que yo escucho regularmente, él ha desarrollado teorías y conceptos en relación a esto y hace poco lo escuché en uno de sus videos hablar acerca de que la inteligencia artificial dejó de ser una inteligencia artificial y ahora es un emulador del cerebro humano que funciona muy bien y tal como tú dices, la medida que aumenta la capacidad de cómputo, más se acerca al cerebro humano. Entonces, hoy día nosotros estamos en una etapa de transición donde tal vez nosotros alcancemos a ser testigos, Felipe, de la instauración del transhumanismo
como una posibilidad más de vida para los seres humanos. Cada vez estamos más cerca de eso. De hecho, ya Neuralink, que es una de las empresas de Elon Musk, ha desarrollado herramientas de ese tipo que permiten que personas, hace poquito leía una noticia de una persona cuadraplégica que con la implantación de este chip logró jugar Warcraft y el tipo lleva años inmóvil. Entonces, lo vemos desde esa perspectiva, genial, fantástico. O sea, que la gente pueda volver a caminar, que los no videntes puedan volver a ver y todas esas cosas que hacen lo mismo que hacen mis lentes, que te devuelven a tener las mismas competencias que tienen los demás. Pero el paso siguiente es el que a mí me preocupa. Entonces, yo creo que podríamos darle miles de vueltas a este asunto, pero yo tengo una pregunta que la tengo dando vueltas hace rato. Si nosotros alcanzáramos, Felipe, a ser parte de este desarrollo del transhumanismo como oportunidad, y tú supieras que hay una persona cercana a ti que se hace parte del movimiento y se vuelve un transhumano, por lo tanto es más rápido que tú, piensa mejor que tú, actúa, no sé, diferente a ti, ¿tú seguirías considerando que esa persona sigue siendo ella o es otra cosa? Como si tú me vieras, no sé, en un año más y yo estoy musculoso, joven, sin canas. La pregunta es, ¿seré el mismo? Yo creo que sí, ¿ah? Yo creo que sí, pero algo me pasó en la cabeza que me volví loco. Pero yo, mira, es que eso es el yo soy, ¿no? Hace poco, hace unos días atrás, estaba con un grupo de personas en donde yo les decía, yo sé bien pocas cosas. Yo, si bien yo leo mucho, sé bien poco, ¿no? Y siempre que me enfrento a una situación, por ejemplo, esta conversación, yo no he citado ningún autor, porque no creo que sea necesario hacerlo. Hay muchos que nos están escuchando que dicen, sí, pero este gallo habla, pero no cita a nadie. Claro, Para citar hay muchos, pero a mí lo que me interesa es qué cosas somos capaces de reflexionar cada uno frente a un tema. Efectivamente, yo hice un curso de transhumanismo y filosofía en la Universidad Católica de Chile, tengo información de eso, he estudiado, he hecho ensayos sobre eso. Sí, pero también creo que es bueno decir lo que a uno le pasa con los temas, pero eso se va. No estoy haciendo una disertación, no estoy haciendo una presentación de algo. Pero frente a lo que tú me preguntas, yo creo que es la esencia, si es que no hubo un cambio mental y solo físico, de capacidad, puede correr más rápido o simplemente era un ex compañero de curso que nos vemos a los 60 años y no le duele la rodilla, ¿no? Y no tiene diabetes, no tiene hipertensión, parece un joven de cuando estábamos en el colegio. claro, Pero lo más probable es que si yo le hago algunas bromas respecto a cuando estábamos en el colegio, nos reamos de las mismas tonteras, ¿no? Pese a que él ahora parezca un Ferrari, no sé. Entonces, eh, yo creo que es la esencia, y ahí está lo que tú dices. O sea, yo creo que dónde está uno? Me hiciste acordar de la película Frankenstein, en donde Frankenstein, la última, no sé si la historia es la misma, el libro, no tengo idea, pero hay una en donde Frankenstein le pregunta, ¿dónde está? ¿Qué parte de mí es la que siente? Porque él se enamora, ¿no? Y como claro, Frankenstein es la suma de partes, de cuerpos, él decía, ¿qué parte de mí es la que siente? ¿Será el brazo que me pusiste? Y porque el brazo de esa persona a lo mejor era de un enamorado, o es mi pierna, o es mi corazón. ¿Qué parte de mí es la que siente? ¿No? Y desde una lógica que existe hoy día, incluso en psicología he escuchado teorías respecto a eso, que el cuerpo en su totalidad es sintiente, ¿no? O sea, nosotros también sentimos con el cuerpo, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, pero ¿qué es lo que siente? ¿Dónde estará la glándula? Por la historia siempre hemos dicho que es el corazón. El corazón es como el símbolo y lo dibujamos de una manera, ahí está el amor. Si hay alguien que se enamora, se toma el corazón y le hace así y salen los corazoncitos. De aquí sale, pero uno podría decir, no, pero sale de aquí porque es un procesamiento de una emoción que se transforma en habla o en expresión diversa y manifiesta algo que al otro le parece que es una emoción. ¿Dónde está? ¿De dónde nace eso? Entonces, a lo que quiero ir es que el quién soy es una trampa bien grande, porque yo creo que yo
yo diría que nosotros estamos siendo, no que somos. Efectivamente, cuando alguien me escucha, yo supongo que alguien que me conoce hace años me escucha decir, puta, Felipe dice las mismas tonteras, sigue diciendo las mismas tonteras, o habla igual, o se expresa como se expresaba cuando estaba en el colegio, yo ya recuerdos de eso no tengo. eh, y efectivamente hay una esencia de nosotros, pero ni nosotros sabemos tan claro cuál es esa esencia. Pero lo que sí creo es que uno está siendo, está en gerundio. O sea, Claro. uno está siendo en ese momento. Entonces, cuando me encuentre con esa persona que dices tú, me encontraré con ese que se llama Claudio y que está haciendo en ese momento eso, está haciendo con esas nuevas capacidades, está haciendo en eso. La pregunta es si mantendrá la esencia de él, ¿no? En ese estar siendo, estará eso que está dentro de él, lo que le da esa unidad, esa individualidad, por decirlo de alguna manera. No lo sé. Ahora, el problema yo creo que está justamente en eso, en la individualidad, porque en una sociedad de pensamiento colectivo, como una colmena de abejas, por ejemplo, los cambios son generales. Nosotros podemos percibir estas oleadas de cambio en los individuos por cómo modifican su comportamiento. Yo creo que Sí. el transhumanismo va a generar diferencias importantes y esa esencia, no estoy tan seguro de que sea posible para todos mantenerla igual. Hay una cuestión que es un fenómeno social que todo el mundo conoce y yo estoy seguro que en todos los países se da, que es una persona que ha vivido gran parte de su vida en una condición socioeconómica, por ejemplo, y de la noche a la mañana esa condición cambia hacia arriba principalmente, esa esencia cambia también junto con el individuo. Mm, Para la gente que no es de Chile, que hay varios premios, aparte de la lotería, hay concursos de ese tipo, hay uno que se llama Kino, que es súper famoso. sí. Que si tú aciertas, creo que a 14 números o 15 una cosa así, ganas un premio grande. Bueno, prácticamente las personas que han ganado ese premio han transformado su condición socioeconómica, pero también su esencia. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que al poco tiempo ya no pudieron soportar el estilo de vida, no pudieron mantenerlo, perdón, no pudieron mantenerlo y volvieron a la condición anterior que tenían y recién ahí recuperaron su esencia. Entonces, yo me imagino que el transhumanismo va a generar un impacto de un estilo similar, tal vez mucho más profundo, y sería súper interesante si hay algún psicólogo que nos escuche, que nos comente de qué forma cree él o ella que esto podría impactar en los individuos, porque yo creo que va a haber una gran diferencia en las personas, donde vives y quién eres en el momento en que el transhumanismo se Mm. haga habitual, porque creo que el entorno también va a influir un montón. Sí, mira, es que tú estás diciendo algo que la respuesta la diste tú mismo. No es necesario preguntarle al psicólogo. Tú la diste, tú diste la respuesta. No es necesario el transhumanismo para darse cuenta cuando una persona cambia, cuando cambia su estatus. Que es lo que se dice en el campo, el toro que se olvidó que fue ternero, ¿no? Esto pasa mucho con la ascensión social. Vivía de una manera, vivía con 10 y ahora vive con 100, tiene otro entorno, otro ambiente, un ambiente que te va modificando en tu actuar, en tu sentir, en tu percibir, en tu ser, ¿no? Y efectivamente uno podría decir, oye, está cambiado este tipo, ahora que tiene plata, que es lo típico, está súper cambiado, está insensible, está poco empático, Ya no o sea, saluda a los pobres. bueno, con suerte me saludó, ¿no es cierto? Existe mucho eso. Y efectivamente ahí está. ¿Por qué? Porque mejoró sus condiciones. El transhumanismo es mejorar tus condiciones. Y entonces, ¿te puede hacer algo en distinto? Absolutamente sí. Ahora, la pregunta es, ¿no está dentro de él ese que era? Si yo le doy validez a lo que yo digo de estar siendo, yo creo que está, pero está siendo. Y entonces el siendo es muy ambiental, el siendo es muy del contexto en el cual se desarrolla. Esto es lo que les pasa como a los artistas, ¿no? Que en el escenario son pura energía, todo eso, y tú los ves bajo el escenario y son tímidos, a veces son retraídos, no les Claro, gusta mucho la gente, y en los escenarios es como este tipo, le encanta todo eso. Y uno dice, oye, qué raro, me cayó pésimo porque lo vi una vez en un restaurante y ni saludó, se cree en la muerte. Y a lo mejor el tipo es que son ambientes distintos. Por eso digo, uno está haciendo. Esto es lo que siempre nos pasa. Hay gente que en el trabajo dicen, pero si Felipe es súper simpático. Y en la casa dicen, pero si este weón es pesado. Se producen. ¿Por qué? Porque
en el estar siendo, pareciera ser que se expresa algo de nosotros. También eso soy yo, ¿no? Y puede ser así. Y como bien dices tú, aquí hay un tema que no es menor, porque muchas veces para igualarnos socialmente siempre decimos que todos vamos a morir y que al cementerio no te vas a ir con tu dinero y es como esa frase que te iguala, ¿no? De decir, oye, al final todos vamos a morir, ricos y pobres. Gente con mucho dinero, sus hijos también se enferman y mueren, así como también se enferma un hijo de una familia de escasos recursos. O sea, el destino de la muerte nos igualaba, nos daba un lugar en donde pareciera ser que con o sin estamos enfrentados a ciertos hechos que no eligen quién eres, simplemente ocurren o te ocurren a ti. Entonces, con el transhumanismo, el gran objetivo es no morir. Y entonces sí te puede hacer alguien como omnipotente, alguien poderoso, y también podría pasar que esto no sea para todos. Y entonces algunos en las sociedades van a no morir, pero para otros será inalcanzable tener eso. No sé si lo van a poder comprar en la tienda, ¿no? Entonces eso es lo que voy, que es peligroso porque nos pone en un lugar de superhombre, pero no es el superhombre de Nietzsche, por si acaso. No se pierdan con esas cosas. A veces leemos a los autores y le damos interpretaciones que no tienen. No era ahí. ¿Sabes qué? Es que estaba pensando porque siempre me pasa, tú sabes que yo los días viernes participo en una cuestión y siempre tratamos temas. Y a mí siempre el día anterior, el mismo día, se me aparecen cosas. Se me aparece una publicación en Instagram o justo veo algo y me encuentro con un libro y siempre relacionado con lo que iba a ver más tarde. Y efectivamente, antes de comenzar, estaba como súper contrariado del tema, porque este es un tema que es muy sensible. El transhumanismo, en la justificación, por ejemplo, del mundo de la salud, es complejo abordarlo. Yo tengo un primo de mi edad que por un accidente en moto quedó tetrapléjico. Y me acuerdo cuando las primeras conversaciones, cuando él estaba en la clínica alemana y los médicos le decían, pucha viejo, la medicina avanza tanto que de aquí a 20 años capaz que ya exista una solución a lo tuyo. Esos 20 años ya pasaron y todavía no ha habido una solución a lo de él, ¿no? Pero va a llegar. Sí, pero de la cual nosotros somos conscientes, porque tú mismo lo decías, o sea, esto es tan underground que el momento en que aflore, todas las soluciones tal vez ya van a existir y van a estar preparadas para salir al mercado. Por supuesto, de hecho, hoy día se están probando esas cosas, yo no tengo dudas de aquello. Regeneración celular, miles de cosas. Eso Mira, está. y esa idea tuya me trae a la mente, nada, mentira, lo estoy leyendo aquí porque busqué las citas, porque nosotros, para que la gente sepa, con Felipe compartimos no, la falta de una habilidad, que es que ambos leemos mucho, pero yo por lo menos no recuerdo el nombre de los libros, no soy de anotar mucho Loco. los nombres de los autores, me quedo más con las ideas, pero este tipo Yuval Noah Harari es un tipo súper interesante. Entonces estuve investigando un poquito más a este amigo y descubrí una cita que aplica justo para el momento en el que estamos conversando ahora. Él habla de que el transhumanismo nos va a convertir en animales hackeables. Y él dice, de hecho, Harari sostiene que la combinación de biología, datos y poder, ya lo que te dije antes, computacional, abre la puerta a manipular personas con una precisión inédita. Cuando él habla de manipular personas, él se refiere justamente a eso. O sea, si hoy día nosotros conocemos el biohacking, que te dice que si tomas ciertos suplementos, haces dieta, que si yo, vas a mejorar tu condición, él dice que más adelante vamos a pasar de que va a haber un cambio de turno en quien tenga la autoridad sobre las personas, que hoy día es la autoridad moral. O él dice o hace la advertencia, y lo voy a leer aquí, su advertencia no es solamente que los algoritmos en el futuro comiencen a recomendarnos cosas con mayor precisión, sino que terminen tomando decisiones que antes eran morales, políticas o íntimas. Lo que tú mencionabas recién, o sea, hoy el algoritmo ya te conoce, sabe lo que te gusta y te muestra siempre más de lo que a ti te gusta. En un futuro, si nosotros llegásemos a ser parte de esa sociedad que tiene un implante en el cerebro, ¿cachai? Que te conecta con todo lo demás, ¿qué certeza
podríamos tener o qué seguridad podrían darnos los fabricantes de que no te van a hackear para que al final tú te conviertas en un autómata que hace lo que ellos quieren que tú hagas y se Sí, termine la sociedad? mira, tú ahí tocaste un tema que es bien interesante, el hombre en busca de certeza. Hasta el momento estamos en esa. El problema es que el hombre y sus paradojas, el hombre es una paradoja, ¿no? El hombre no es algo tan cierto, tan describible, tan claro, tan prístino. Nosotros somos una paradoja. De hecho, nos pueden dar consejos. La neurociencia puede predecir cómo funciona mi cerebro, pero ten por seguro que si yo te doy un consejo desde la neurociencia, que tú lo hagas o no, es, no tengo ni una certeza. Y la verdad que tú sabes que yo parece que tuve déficit atencional, yo ya ni me acuerdo de esto, pero tengo algunos rasgos. Por mucho que nos digan cosas, como decían antiguamente, entra por un oído y sale por el otro. Entonces ahí la neurociencia falla o el ser humano es un acto fallido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que lo humano es precisamente lo que tú dices. ¿Qué irá a pasar? El ser humano siempre te va a poner en esa situación. ¿Y qué va a pasar? Porque el ser humano en esencia crea incertidumbre, pese a que su lógica es crear certidumbre. La ciencia, ¿para qué decirlo? Lo que nos permite es como decir esto es. Por eso odio la neurociencia. Yo ahí sí que te odio algo. Odio la neurociencia. Porque es soberbio decir que puedes predecir a los seres humanos. Si los seres humanos no somos predecibles. Tenemos patrones de comportamiento, podemos entender ciertas cosas y creer entender por qué funciona así o así, pero la prueba fehaciente de aquello es que personas que incluso tratan de mejorar sus condiciones con apoyo, coach, mentores, psicólogos, psiquiatras. ¿Cuál será la tasa de éxito realmente de todos esos tratamientos? Tengo mis dudas porque le quitaste la pastilla y todo Claro. volvió al principio. O sea, hay algo ahí. Nosotros somos fallidos. Ujú. Siempre estamos probando. Siempre estamos probando. Incluso cosas que yo, pucha, es un libro que no puedo terminar porque cada vez me aparecen cosas nuevas que es sobre el amor. Me cuesta terminarlo porque tengo la sensación de que si lo termino me van a quedar fuera 10.000 cosas. ¿No? Y ahí estoy, no lo puedo terminar porque me pregunto siempre, y siempre en una conversación, en esta misma conversación me aparece un nuevo tema respecto al amor y algo que no he abordado de él. Entonces, es complejo, es complejo. Debería ponerle un límite a ese y decir, mira, hasta aquí nomás llegué con esto, no me pregunten de lo otro porque no lo quise abordar porque están, y tiene que ver con eso, con que los seres humanos somos fallidos, estamos buscando perfeccionarnos y el transhumanismo no es prueba de ello. Lo que pasa es que el transhumanismo nos pone en una condición que es muy distinta a simplemente hacer ejercicio todos los días, desarrollar tu musculatura y en vez de demorarte 20 segundos en 100 metros, vienes demorando 7, pero ya los seres humanos han demostrado que ya 5, 6 segundos, parece que no. Y ese Usain Bolt por 20 años. Pero la gran mayoría tenemos un límite, por mucho que no, no hagamos ejercicio, tampoco vamos a lograr ciertas cosas. Somos medio finitos, tenemos limitaciones, no somos tan, que solo que yo me ponga a estudiar y voy a ser un experto, tampoco es tan así, no, tampoco es tan así. Entonces, el transhumanismo es la humanidad pura en ese intento permanente de superarse a sí misma, de querer resolver, de utilizar los argumentos perversos de la mejora, de la salud, lo que te decía recién de mi primo. ¿Y por qué me acordé de él? Porque antes de esto estaba viendo Facebook y justo ahora, ayer y hoy, me aparecen los videos de un chico que es apellido de María, que era un atleta, que tuvo un accidente y que está en la misma condición que mi primo, y cuando lo Claro. veía, cómo se mueve, cómo lo movilizan, los gestos que adquirió producto de su condición, y me acordaba de mi primo, y con mi primo no hablo hace años, yo con él tenemos la misma edad, crecimos juntos, vivimos muchas cosas como adolescentes, en algún momento también compartí con él en su casa, traté de ayudarlo lo que más pude, dentro de mis limitaciones físicamente, no en temas económicos, pero yo digo, le voy a decir a los transhumanistas que se detengan, no porque a lo mejor ellos van a descubrir algo que a él le permita
hacer cosas que no ha podido desde los 27 años, y ya vamos a cumplir 53 los dos, y, y ahí aparece esto, po, que también esto es medio perverso, es medio perverso como la inteligencia artificial, como el transhumanismo, como la ciencia misma, ¿no? Porque cuando uno se pone en contra, me estoy poniendo en contra de quién, de mi primo, estoy Claro, negándole a él esa posibilidad. es que justo estaba pensando en eso, porque, a ver, yo aquí quiero ir un poquito nada más en contra de lo que tú estás planteando, para que dejemos abierto el debate y quienes nos escuchen después puedan comentar hacer sus comentarios. Mira, David Peters, que es otro de estos autores famosos, extraje de uno de sus libros una cita donde él dice que en su visión, dolor y sufrimiento son fallas biológicas heredadas, no rasgos sagrados de la condición humana. Por lo tanto, en su libro que se llama The Hedonistic Imperative, lo que él Sí, claro, plantea es que no hay una razón de peso para no querer ser mejores y que la idea es justamente ser mejores porque el ser humano nació para eso, o sea, para evolucionar siempre en busca sí, de la mejora continua. sí, absolutamente. Y aquí es donde yo voy a donde se produce la principal discrepancia. Nosotros podríamos considerar que el transhumanismo en el futuro va a generar brechas enormes, diferencias insalvables, que van a ver los unos y los otros, pero con más distancia que la que podría existir ahora. Pero al mismo tiempo, el transhumanismo podría eventualmente hacer que personas como tu primo, por ejemplo, recuperen esa vida que perdieron por algo que fue ajeno a la naturaleza, fue un accidente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero plantear acá? Que así como estos autores hacen muchas advertencias con respecto a que el transhumanismo nos deshumaniza, al mismo tiempo hay otros que nos están diciendo que no hay nada más humano que evolucionar hacia el transhumanismo, porque eso es lo que, para eso existimos. Es lo que yo te dije al principio, el transhumanismo no es otra cosa que la evolución del hombre, es como, por eso te decía medio darwinista, en el sentido de, es el hombre en constante evolución, y si la evolución del hombre va al lugar en donde usa la técnica para mejorar sus condiciones biológicas, en fin, es propio de la evolución del hombre. Si el problema de esto tiene que ver con ese hombre que quiere ser un superhombre, porque y aquí es donde, ahí es donde se produce, yo creo, la deshumanización. Porque efectivamente, mira, tenemos inteligencia artificial. La inteligencia artificial es espectacular y cada vez más. Pero Absolutamente. seguimos con personas sin recursos que no acceden a la justicia. Y yo, si fuera el Ministerio de Justicia, estaría creándoles un bot que fuera un abogado y Ujú. me gastaría 1.000 millones de pesos en que hagan ese bot, que tú sabes que con harto menos uno lo puede hacer, y tengan un abogado gratis todos aquellos que no pueden tener un abogado. Y que les escriba sus escritos, que les arme sus defensas, pero no lo estamos ocupando para eso. Lo estamos Pero es ocupando que, de otra forma. Entonces, lo mismo el transhumanismo. Si el transhumanismo nos sirve para que las personas puedan tener una mejor calidad de vida, que es distinto a tener una super vida, ujú, podría ser, pero esto, y aquí es donde el mercado empieza a funcionar, esto se desarrolla en virtud de donde el mercado empieza a encontrar sus fuentes de financiamiento. Tiene que tener un modelo de negocio esto. Entonces, ahí está un poco el tema de que la ciencia no le llega a todo. Ese es el gran tema. Por eso, y mira, ahí está lo ético. Ahí está realmente, ahí empieza a aparecer el hombre frente a sus propias contradicciones, ¿no? es que, a ver, tú dijiste una cosa que me hizo pensar rápidamente en... déjame ordenar la idea, porque tú decías, por ejemplo, ya, la inteligencia artificial, que el Estado podría crear un bot que ayude a los que no tienen recursos. La pregunta sería, ¿por qué las personas que hoy día tienen acceso a una inteligencia artificial, porque es gratis, acuérdate que hay miles de Sí, modelos gratis, sí, tendrían que esperar que un otro cree para ellos la solución si la tienen a mano? sí, Con el transhumanismo yo lo veo igual, o sea, lo que va a mover al transhumanismo va a ser el mercado, como siempre, que es el que regula todas estas acciones, y lo que va a generar la diferenciación es quién lo necesita, quién no lo necesita, y la ambición personal, porque hoy día, por ejemplo, no podríamos decir que una persona
va al gimnasio, que se cuida, que se alimenta bien, que hace todo ese sacrificio por estar en mejores condiciones, su comportamiento no sea ético o moral porque hay otros que no lo hacen. Entonces, en el futuro, cuando el transhumanismo sea algo que esté disponible, yo me imagino que la única diferencia que se va a notar es quién tiene el poder adquisitivo para poder implementar mejoras en su propio cuerpo y qué tipo de mejoras son las que quiere. Y obviamente eso del superhumano me imagino que sí se va a dar, pero yo creo que va a depender muchísimo de quién tenga el control del mercado en ese momento. Porque como te decía hace un rato, en mi opinión, quienes regulan, o sea, quienes tienen control sobre la violencia, que son los estados, ya que son los que administran la violencia, son los que van a tener control del transhumanismo también. Porque no, ellos no te van a permitir que tú, por cuenta propia, te conviertas en un superhombre, porque serías inmediatamente un riesgo interno para el Estado. Claro, pero Entonces, aquí yo el Estado es el que va a controlar hasta dónde está tu límite. pero por eso, efectivamente, es fácil identificar, nadie sabe para quién trabaja desde ciertos sectores, ya, y los he dicho, pero hay otro sector que es el que seduce a los otros, que es el famoso, por ejemplo, el libertarismo, el modelo de Hayek, el modelo austriaco, cuando dice la ausencia del Estado. ¿Y por qué es la ausencia del Estado? Precisamente para que no haya un Estado que tenga el poder, porque el Estado también atenta contra esta supuesta libertad que necesitamos para desarrollarnos. Entonces, también hay toda una lógica de reducir el Estado, porque supuestamente supone que el hombre es capaz de autogobernarse. Pero nos hemos dado cuenta a través de toda la historia y hasta el día de hoy que el hombre con poder sustenta su poder cuando está por sobre otros. Y el Estado aparece como el elemento que permite darle cohesión a una sociedad, es el elemento que permite decir, oye, hay límites, porque si no, es la ley del más fuerte. Y Pero la verdad que en las todo sociedades depende hay, de quién esté en el Estado. pero es que ahí está el tema, pero es que estamos de acuerdo en el sentido de que la lógica del Estado administrador sin moral, porque es lo que tú me dices, depende de quién esté en el Estado. Lo que pasa es que de repente si está A, me parece bien, pero si está B, no quiero que esté él, que es la discusión política permanente. Pero si nosotros tenemos un Estado administrador, que ocurre en muchas partes del mundo, ¿ah? En los países más desarrollados, la verdad que el Estado no es un ente moral, es un ente administrador. En países muy desarrollados, con sociedades muy desarrolladas, como Suiza, por ejemplo, que de Suiza se habla muy poco, pero es el país más democrático del mundo y donde el Estado es funcional, administra bien la casa y hay mucha democracia directa. En los mismos municipios se toman las decisiones de la comunidad, ¿ya? Y no qué nombre le vamos a poner a la plaza, no, el cómo vamos a vivir en esta comunidad. Entonces, ¿existen estados así? Sí, pero como dicen, está lleno de suizos allá, po. Y eso es una variable a considerar, que en realidad requiere de comunidades que tengan algo a que aferrarse. Yo atrevería a decir que ellos tienen algo que los junta, pero nosotros somos libres. Entonces, aquí todos creemos en lo que queremos creer, nada nos unifica, nada nos homogeneiza, porque somos libres. A mí no me van a venir que el Estado y que el mercado es el que debe regular las relaciones y otro no, que el Estado me viene a decir a mí lo que tengo que hacer. Nosotros todavía estamos en esas discusiones. Entonces, en sociedades como las nuestras es complejo el tema porque se transforma en una utopía tan utópica como la de izquierda o tan utópica como la de derecha. Ambos aluden a una utopía, a un mundo feliz, a un mundo perfecto que en ninguno de los dos lugares existe. Pero hay un propósito. Uno dice, no es que por aquí es más fácil o por aquí es más fácil. Ya, ¿quién tiene la razón de los dos? Yo tengo la sensación que los dos tienen la razón. Ese es el problema. Entonces, vuelvo a lo otro, es que insisto en que lo del transhumanismo hay que hablarlo más, no hay que dejar que pase por el lado. El transhumanismo nos pone en situaciones éticas, en una situación ética, sin moral, no hay moral, pero sí uno y su conciencia. Y efectivamente, desde una lógica más abierta, así como yo no estoy a favor de algunas cosas, pero no tengo ninguna autoridad para decirle a otro que no está bien lo que está haciendo. Esto es como ser ni chicha ni limonada y quedar bien con todos. Pero tengo la sensación
de que uno tiene que tener ese nivel de reflexión en el sentido de decir, ¿quién soy yo en ese espacio? Entonces, con mucho transhumanismo, con poco transhumanismo, con mucha eutanasia o sin eutanasia, ¿quién soy yo ahí? ¿Cómo yo me comporto en ese espacio? En ese espacio que está definido fuera de mí, ¿quién soy yo? ¿Qué decisiones voy a tomar yo ahí? Eso es lo complejo y eso es lo individual. ¿Qué voy a hacer yo frente a eso? Yo tengo claro respecto a algunas cosas que no haría, pero la pregunta es súper personal. Insisto, nadie sabe para quién trabaja y si estamos en esta discusión es porque llegamos a un punto de inflexión de la humanidad. El transhumanismo, me parece que se habla muy poco de esto, porque hoy día estamos hablando del alza de las bencinas, que es súper importante. Pero de esto no se habla y este es el punto de inflexión de la humanidad. Y nosotros no tenemos tan claro la repercusión de esto. Nosotros creemos que cuando se habla de transhumanismo está hablando como inteligencia artificial, como la nueva tecnología, así, una cuestión. No, no, es un cambio en donde el hombre es capaz de cambiar sus 4 millones previos de existencia. El hombre moría, el hombre enfermaba, el hombre envejecía, los niños podían nacer con una condición. Estamos en un umbral en donde todo eso va a cambiar, donde incluso mi hijo va a ser lo que yo quiera que sea, o que no va a tener las enfermedades hereditarias que yo tengo, porque lo modifiqué antes de nacer, o incluso modifiqué el espermio o el óvulo, no sé hasta dónde llegará esa cuestión, pero estamos frentes y próximos a eso. Se dice que ya nacieron los hijos, ya nacieron los primeros transhumanos. Por eso es lo que dice Claudio de que capaz que nos toque verlos. Sí, sí, porque esto, por lo que yo he estudiado y por lo que he escuchado, esto es más pronto de lo que uno cree. Esto no es en el 2040. No, por supuesto que no. Sí, o sea, Tengo hartas malas noticias. Es un poco antes que eso. Y eso es un cambio, es un cambio en la humanidad. sí, absolutamente. Mira, yo sé que este tema es tan amplio que podríamos llevarlo a distintas ramas del psicoanálisis, no voy a decir neurociencia porque sé que no te gusta, pero de otro tipo No, de que análisis también. también. Pero esta cuestión, como tú bien dices, ya hay autores que han dicho que el futuro llegó más rápido de lo que uno esperaba Mm, y sí. lo que hace la diferencia es que no lo sabemos porque no es público. Pero hagamos algo, Felipe, mira, dejemos abierto el espacio para una segunda vuelta de este tema y podamos ampliarlo más. Tal vez sería interesante tener algún invitado que nos acompañe para tener una tercera visión. Yo no estoy en contra del transhumanismo como se plantea en, en la propuesta original, pero sí tengo muchas preocupaciones en relación a qué es lo que va a ocurrir cuando ya esté disponible. Porque, como decíamos hace un rato, la esencia de las personas cambian y como esta es una transición hacia una nueva civilización, o sea, estamos dando un salto en la evolución de la Sí, humanidad, no es una cuestión social nomás, ni cultural. ¿Qué tanto nos alejamos de Dios? ¿Qué tanto nos alejamos de la fe? ¿Qué tanto nos alejamos de la esencia del ser humano? Y un montón de preguntas de ese tipo surgen y creo que necesitaríamos muchísimo más tiempo. Y por mi parte yo quiero cerrar con una idea. Y de ahí te dejo el micrófono para que tú también puedas cerrar con tus propias ideas y dejar algún mensaje para la gente. Yo creo que el transhumanismo, en el momento en que aparezca, va a eliminar inmediatamente una barrera que es la resistencia, porque el camino está tan allanado, tan preparado durante sí, tanto tiempo que cuando aparezca no va a haber oposición. Y eso es lo que yo considero peligroso porque si aceptamos cualquier cambio de la forma en que la quieran plantear, lo más probable es que en un futuro no muy lejano seamos más esclavos que humanos y esclavos del sistema. sí. Sí, no hay, de hecho, no hay ninguna forma de detenerlo. Me hago cargo de mis palabras y si me equivoco mejor, ojo con eso. Espero estar equivocado, pero no hay ninguna forma de detenerlo, porque es detener al hombre. Y el hombre es un ser que no se detiene ante nada. ¿Mm? Y lo que le permitía detenerse ya no está. Ese es el tema. Por eso ese otro libro que estoy escribiendo que se llama Moral, pero dice inmorales, es porque somos seres que ya no tenemos moral. No tenemos a qué
a qué atenernos. Estamos solos frente a nuestros propios actos. O sea, la moral que administramos es la propia. Nosotros decimos lo que es correcto, nosotros decimos cuál es el límite, nosotros decimos lo que es bueno es malo y debe ser respetado. Ese es el tema. De hecho, es súper complejo. O sea, de hecho, hablar hoy día, y esto lo que está haciendo es que hay gente que termina odiándome, que cree que soy un weón de derecha, u otro que creerá que no sé qué cosa, y en eso estamos porque no hay pensamiento crítico, no hay pensamiento, hay clasificación. Seguimos clasificándonos, seguimos clasificando si este es de aquí o es de allá. Y eso habla de nuestra falta de pensamiento crítico, absolutamente. Tenemos que convivir. Y si hay algo que nos hace humanos es nuestra diferencia, nuestra diversidad, porque todos tenemos historias de vida distintas, incluso los hermanos. Por lo tanto, tenemos individualidad, tenemos una forma de ver distinta. Los hermanos no opinan lo mismo de sus padres, porque tuvieron una relación todos distinta con ellos. Algunos se sintieron más queridos, otros menos queridos, en fin, sintieron miles de cosas y eso solo nos demuestra que la naturaleza son 8.000 formas distintas de ser humano. Y por lo tanto, lo que puede pasar con el transhumanismo en ese sentido, en la pérdida de la es que empecemos a ser iguales. Es que empecemos, por ejemplo, a como lobotomía, Sí, lobotizarnos, no sé cómo se dice, la lobotomía, en el sentido que, por ejemplo, ya no necesitamos ir al psicólogo porque vamos a tener un chip o algo que nos permita borrar los recuerdos dolorosos del pasado, los que nos harían eventualmente, si esa teoría está confirmada, ser como somos. Nos podrían borrar los recuerdos traumáticos y liberarnos de ese trauma infantil. Entonces podríamos empezar a ser mucho más iguales que diversos. Y aquí nuevamente, la diversidad empieza a ser algo medio raro, se vuelve difuso, ¿no? En busca de ella terminamos eliminándola. sí, Entonces, claro. yo, sí, porque somos contradictorios, somos súper contradictorios como sociedades, como humanidades, como pensamiento. Entonces, mira, yo hoy fui a misa, y no porque a mí me gusta ir a la iglesia, pero fui a misa, y la verdad que a mí me hace bien esos lugares, y también podría haber estado en el templo Bajay en Santiago, ¿no? Provocan en mí lo mismo. ¿No? Me generan un estar con uno en estar viendo a personas que mueven un ramito, que les tiran agua bendita y que tienen esperanza. Y una de las cosas que pensaba cuando estaba en la iglesia era que no soy feminista, pero sí creo que hay que estar a favor de las mujeres porque en misa había un 90% de mujeres. ¿Por qué se da ese fenómeno? No lo sé, pero tengo la impresión que ellas tienen más capacidad de creer, tienen más capacidad de tener esperanza, tienen más capacidad de entregar amor. De una u otra manera, hay algo ahí en eso, que creo que es lo que nos hemos olvidado, que a lo mejor ser mujer también es eso, es esperanza, es amor, cariño, es preocupación por el otro, que nosotros los hombres parece que no nos educamos en eso, porque somos fríos, pragmáticos, tenemos que estar fuertes siempre, no podemos ser débiles. Y no es que sea condición de un género, pero se ve expresado en un género esas cosas. Y me llama la atención, porque los hombres no creen, po. Los hombres tienen poca vida espiritual. Sí. Las mujeres Pero no van a misa, por último van a talleres de autoayuda, viejo. claro, pero Hacen eso. yo creo que eso tiene que ver, o tiene un gran componente cultural también, aparte del biológico. Y tal como tú dices, nosotros vivimos en las contradicciones, somos una contradicción. Siempre. Mira, aquí, chuta, me abres la idea a otro pensamiento que tiene que ver justamente con lo contradictorios que somos, porque cuando tú dices esto de valorar a la mujer, chuta, es complejo sabiendo que hay grupos de mujeres que odiarían con todo el alma a esas mujeres que tú describes. Porque, Absolutamente, absolutamente. Pero claro, ojo, en todos aquellos lugares donde hay esperanza, hay una mujer. Por ejemplo, puede ser movimiento ambientalista, puede ser las que están haciendo cuestiones de autoayuda. No, no, no. Pueden ser de movimientos de ultra izquierda, ¿no? Pero que están defendiendo al pingüino de no sé dónde. Da lo mismo. Pero hay más mujeres que hombres. O sea, como en todas las cosas nobles o de defensa de algo que parece que tiene sentido, aunque capaz que no lo tenga, da lo mismo. Hay más mujeres que hombres. Entonces, ¿y tú crees que?
perdón, ¿tú crees que en el futuro con el transhumanismo se podría perder ese aspecto y que las mujeres podrían ser igual que los hombres en cuanto a su comportamiento? Hoy día se están viendo cosas, pero yo insisto, nosotros somos animalitos y esa condición, claro, se puede perder como transhumanismo, se podrá perder, pero quienes no entren al club de los transhumanistas seguiremos siendo los animalitos que somos, seguiremos teniendo comportamientos de animalitos como son los comportamientos de animalitos y que de los cuales yo me siento absolutamente orgulloso de ser. Claro, porque, a ver, yo veo que hay varias contradicciones en relación a lo que tú estás planteando ahora, si analizamos cómo se comporta la sociedad hoy. Porque hoy todo el mundo quiere igualdad, pero si en el futuro tuviésemos igualdad, no sería aceptada porque seríamos todos iguales. Entonces, hoy día todos quieren ser iguales y se Sí, po, juntan en grupos absolutamente. que se hacen llamar minorías, Sí, 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 donde sí. todos buscan ser tan diferentes que terminan siendo todos iguales. Sí. Entonces, a mí me surgen un montón de dudas con respecto a en cuál hilo de todas estas conversaciones que surgen está el camino más cercano a la verdad, porque Es que eso es, son po, es que eso diferencias es que difíciles de explicar. la verdad como concepto es un algo que está en un lugar y los seres humanos estamos en busca de aquella en forma permanente y algunos creemos estar más cerca que otros, a veces nos alejamos, en fin, la verdad en realidad no existe, no es un algo, pero sí es un deseo, ¿no? Entonces, efectivamente, yo tiro cosas. Yo soy súper consciente de las cosas que digo. No hay nada que diga que hoy me arrepienta después. Por algo digo lo que digo. Porque al final de cuentas lo que me gusta es interpelar a las personas, hacerlos sentirse incómodos, que se enojen conmigo. Porque en Claro. ese enojo tendrán que darse cuenta por qué están enojados conmigo. Porque no soy del grupo, no soy de la tribu, o porque lo hago dudar a veces de sus propias convicciones, Bueno, que ese es la es más difícil. el objetivo que tiene justamente este podcast, es hacer que la gente piense por sí misma y que saque conclusiones fuera del relato oficial, porque no podemos nosotros seguir ocultando, tratando de tapar el sol con un dedo, si todos vivimos bajo un relato, O sea, todos eh, el- estamos bajo el paraguas de lo que nos cuentan, entonces salirse y un de lo poco que de ahí, nos contamos, y de los que nos contamos a sí, nosotros mismos. Somos obvio, imprecisos. porque nos autoconvencemos de cosas para sentirnos mejor. Sí, Entonces, sí, y bueno, somos, si la gente se enoja con nosotros, que se enoje con justa razón, porque justamente ese es el propósito que tiene este podcast. Y esas reflexiones que tú hacías ahora, el interpelar a los demás para que reaccionen, mira, yo estoy de acuerdo que es necesario, que las conversaciones tienen que ser abiertas, tienen que estar mucho más nutridas de ideas propias. Yo siempre voy a luchar contra el relato porque es una mm, cuestión que mm, agota pero también entiendo que no todos se dan cuenta. Yo creo que hay muchos que hablan de que vivimos atrapados en la Matrix y es justamente porque es más cómodo seguir al grupo que separarse e ir en la dirección contraria. mm, Y me acabas de dar ideas para otro episodio, donde podamos profundizar más en este tema, sí, porque creo que el transhumanismo abre muchas puertas y muchas ventanas. Inicialmente entendemos el transhumanismo como la posibilidad de, mediante la tecnología, mejorar nuestras capacidades físicas y cognitivas. Pero se abre una puerta hacia lo ético y lo moral, empezamos a hablar de espiritualidad, entendemos que una máquina tal vez no siente, pero puede emularlo ya que sabe cómo nosotros sentimos por culpa de la neurociencia, nos puede engañar, la inteligencia artificial hoy día te miente descaradamente y lo peor de todo es que lo hace tan bien que hasta nos gusta cómo nos miente. mientes Y en el también, futuro, dice la canción. posiblemente nosotros terminemos viviendo bajo un nuevo relato inventado por la inteligencia artificial y por la tecnología. Entonces, Sí, ahora, ojo, que lo de la inteligencia artificial se habla como un tercero o como un otro que, que está cambiando nuestra forma de pensar, como si hubieran unos titiriteros, que es lo que hablamos el otro día, ¿no? Esto de la venganza de los nerds. Pero la inteligencia artificial tiene algo que es muy particular, se alimenta de nosotros mismos.
se alimenta de nuestra propia historia. Lo que han hecho las grandes empresas de inteligencia artificial fue alimentar, están alimentando unas bases de datos y que esa le da alimento al algoritmo, pero la está alimentando la historia del hombre mismo, no va a otro lugar. Lo que pasa es que uno podría decir que la inteligencia artificial, por ejemplo, te responde respecto a algunos temas la posición oficial de Estados Unidos. Entonces se va por ahí su argumentación siempre. Pero la inteligencia artificial tiene una cosa que de cada conversación que tiene está aprendiendo de ti y está hablando contigo y termina hablando contigo. Y si se vuelve contradictoria, son tus propias contradicciones. Esa es la gracia de la inteligencia artificial, de los algoritmos de redes sociales. Lo que hacen es aprender de ti y modelan lo que te devuelven como producto, lo que tú has ido modelando en ellos. No es tan, no es tan externo. Por eso que funciona. Por eso que la inteligencia artificial. Ahora, esto es como cuando uno lee un libro y dice: "Oh, me encantó lo que decía ese libro". Como que uno le encontró la razón o que estaba escrito algo que incluso yo ya había pensado. Uno se encuentra ahí. Bueno, con la inteligencia artificial también pasa un poco lo mismo. Cuando te da una respuesta que uno puede decir: es mentira, esto no está sustentado en ningún estudio, pero uno lee eso y le hace sentido. Y también puede ser un argumento. Lo que pasa es que nosotros caímos en la norma APA de que para que todo lo que dijéramos tenía que estar sustentado en un libro, o sea, en lo que dijo otro. Porque cuando yo digo, Nietzsche dice tal cosa, ¿dónde está mi originalidad? No está en ninguna parte. Estoy repitiendo lo que dice otro. Y entonces, ¿por qué no nos permitimos decir lo que pensamos? ¿Por qué no nos permitimos decir algo que no está sustentado en ningún estudio, pero que parece coherente? Y que uno dice, pucha, ¿sabes que no lo había visto desde ese punto de vista? Y no fundado en el estudio, que esto otro. Mira, eso es lo que nos hace ovejas. Cuando nosotros repetimos el discurso que queremos, que decimos, este me gusta, entonces yo soy súper de este autor. Ah, entonces, ¿pero ¿y quién está hablando entonces? ¿Tú o el autor? Sí, es que, O a ver, sea, uno apoya sus ideas, las sí, refuerza, mira, pero démonos el espacio para pensar. es que acabas de dar en el punto algo que yo considero que es súper peligroso, y es el hecho de que nada de lo que pase en el futuro va a ser culpa de otro. O sea, Claro. ¿a qué me refiero? A que si nosotros hoy día alimentamos la inteligencia artificial al punto que nos conoce tan bien que es capaz de mostrarnos quiénes somos realmente, hacer una radiografía Mm, muy mm, exacta de nuestra sí, psicología, nosotros no podríamos quejarnos en el futuro de los resultados de esa interacción porque somos nosotros mismos reflejados en esa consecuencia. Entonces, el transhumanismo en el futuro lo que va a hacer es solamente mostrarnos el resultado de lo que nosotros fuimos dándole durante el tiempo, se fue moldeando o modelando hasta el punto en el que ya está listo para que nosotros podamos introducirlo también como parte de nuestras vidas. sí, claro, Y esa absolutamente. cuestión es sumamente peligrosa y estaba pensando también en lo que tú decías de las redes sociales. El algoritmo que se alimenta de nuestro comportamiento, finalmente lo que hace es, y mira, está, recién se me viene esta idea a la mente, el nivel de peligro al que estamos expuestos porque nosotros creemos que vivimos en un lugar seguro, porque estamos del otro lado de la pantalla. Pero, ¿y qué pasa, por ejemplo, si todas las cosas que se han creado como herramientas, en el fondo no son herramientas para nuestro uso, sino que son instrumentos para nutrir a esta inteligencia artificial que va a ser la inteligencia superior en el futuro? Y hoy día, por ejemplo, la gente dice cosas, yo he escuchado cosas como, por ejemplo, yo jamás permitiría que capturen mis datos biométricos para nada. Pero resulta que usted ocupando filtros todo el día en las redes sociales. ¿Quién te dice que ya no tienen tu fisionomía capturada hace un montón de tiempo? Mira, las condiciones de inseguridad de la población, lo único que permiten, y esto no me acuerdo quién es el que lo dice, un filósofo dice, los seres humanos están dispuestos a perder libertad por mayor seguridad. O sea, Sí, claro. nosotros, o sea, si nos dicen, vas a estar más seguro si tu cara la puedo grabar en una base de datos, cosa que cuando andes en la calle sepa que eres un delincuente o no, y no, estamos dispuestos a eso y lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Generar condiciones de inseguridad en la sociedad que permite que toda la industria de procesamiento de datos y datos personales crezca. O sea, la Visa Waiver es el compartir las bases de datos entre Chile y Estados Unidos para el control de un montón de cosas, pero es
tener eso, eso fue, o sea, no es gratis, no es porque somos chilenos. De hecho, ni siquiera los chilenos, algunos saben que tenemos ese beneficio y los que lo tenemos decimos, ¿y a dónde tanta maravilla nosotros? Como para que, porque somos uno de los pocos países en el mundo y en Latinoamérica el único que puede sacar una visa en 15 minutos por $40 hoy día. Hay un compartir datos y en eso, pero estamos dispuestos a dejar espacios de libertad por mayores niveles de seguridad. Absolutamente sí, lo hemos hecho. A mis hijos viven en una casa con cerco eléctrico. Claro. ¿Por Entonces, qué? Porque ya entraron a robar ahí, pero estuvieron dispuestos a dejar una condición de sensación de libertad por tener mayor seguridad. Sí, el ser humano está dispuesto a eso. Sí, sí, sí. entonces, mi hipótesis con respecto a la aceptación del transhumanismo Va a como una ser lo mismo. oportunidad de mejora va a ser lo mismo. O sea, no, Por eso, ahí es donde la entra el oposición va a argumento de ser la cero. salud, el Claro. mejoramiento. La salud es el caballito de batalla, es el caballo de Troya. La inteligencia artificial es lo mismo. La inteligencia artificial también está haciendo ciencia hoy día. Sí, claro. Y bueno, y Mira, cuando te digan, gracias a la inteligencia artificial hoy día detectamos el cáncer de pulmón, lo detectamos, antes detectábamos el 20% con la radiografía y hoy día estamos en el 95%, ¿quién se va a oponer a eso? Ya, bueno, ya, ok. Y si esto significa que también me espíen a mí, ya, bueno, pero le descubrieron el cáncer de pulmón a mi hermano, po, no sé. Serio, más, por eso somos tan contradictorios. Siempre estamos dispuestos a ceder por la conveniencia personal. Si eso es, ese es por el eso tema. estaba pensando en qué vamos a estar dispuestos a ceder más adelante entonces. La Todo, libertad, mira, la libertad ya no es un tema, o sea, nadie es libre. La pero libertad es una ilusión se en la que vende, estamos nosotros envueltos. pero se vende todavía y Sí, se vende porque el consumo todos todavía sigue queremos creer, siendo, sí, pues el consumo es el gran todos queremos creer que elemento somos libres. liberador de las personas. Sí, Bueno, hay muchos temas. Yo no sé si hablamos tanto de sí, demasiado. transhumanismo, lo importante es que nos hagamos las preguntas y que estos límites que queremos ponerle a los avances de la ciencia hoy están completamente desdibujados. Esto era por Dios. ¿Ah? Dios nos decía, esto es bueno, esto es malo, y le dijo a las personas homosexuales que eran malos, y en nuestras leyes era sodomía hasta los años 90, la relación homosexual. Y efectivamente nos liberamos de eso, pero también, ojo con eso, nos liberamos de muchas cosas más. Entonces hoy día cuando queremos buscarle límites al avance del hombre, esos límites ya no están, ya no están. Estamos viendo espacios morales inexistentes. Sí. Entonces, lo único que queda, y esto lo digo ya desde otro lugar, lo único que nos queda como los antiguos que trataban de tener vías virtuosas, que tenían valores y que sustentaban esos valores y trataban de tenerlos entre sus comunidades más cercanas, porque ya no podemos decir los valores de Chile, no, los valores que yo comparto yo con Claudio, no sé, el respeto, la libertad, la democracia, los compartimos, los valoramos y los vamos a defender, pero es un asunto entre nosotros dos porque hoy día no sé si podemos meter a tantos más porque va a venir otro que me va a decir, es que yo prefiero la anarquía. Y ojo, los grupos anárquicos no están identificados con las derechas. La anarquía es la ausencia del Estado porque dice que los seres humanos son capaces de autogobernarse en pequeñas comunidades. Y la escuela austriaca anda por ahí también, por eso habla del anarcocapitalismo, que es el capitalismo sin Estado, porque mezcla esos dos mundos, pero la anarquía está súper vinculada a un lugar y uno dice, ya, pero pónganse de acuerdo, ¿dónde están? O hay anárquicos de los dos lados. Yo creo que sí, o sea, es que el anarquista, si quisiera ejecutar su filosofía, vivirían en esas pequeñas comunidades fuera del Estado, po. Y sin Pero Estado, no lo sin hacen Estado. porque obviamente es más cómodo estar donde estás. Y Mira, Estado entendido como norma, porque la sí, anarquía es la autonorma, es que sí, claro, ellos se generan su propio cuerpo normativo, ¿no? Pero bueno, pero, pero se pero es convierten una, en un es pequeño una Estado. utopía, es una utopía. O sea, con 200 personas te creo, pero cuando tenéis que tener esa norma para 10 millones, las cosas cambian. Sí, por supuesto. Y además, mira, tú lo puedes ver en cosas tan sencillas como, por ejemplo, en un colegio. Dentro de una sala de clases es una pequeña comunidad. Esa pequeña comunidad, aunque quisiera vivir en anarquía, rápidamente legislarían
para tener control del comportamiento. Entonces, claro, el anarquismo es una utopía que suena bonito. De hecho, en los libros podría sonar bien, pero en lo que nosotros percibimos como realidad, no tanto. Y aquí hay otro factor que yo considero relevante, y tú lo mencionaste varias veces, es la ciencia. Las ciencias es algo en lo que yo dejé de creer hace harto tiempo, porque las ciencias favorecen al mercado. Yo no es que esté en contra del mercado, pero estoy en contra de la perversión de algunos que utilizan el mercado Sí, como medio de control. sí, sí. Y hoy día las ciencias dicen lo necesario para que el mercado cree nuevas oportunidades para sí, y que nosotros terminamos pagando. Terminamos consumiendo ciencia que no tiene sentido. Mm, Entonces, así como el que escribe el libro de historia es el que te cuenta lo que quiere que tú creas que pasó, la ciencia también te da su versión de las cosas de acuerdo a la conveniencia. La ciencia funciona en base a quien le dona más. Entonces, chuta, Esto le va a molestar mucho a algunos, pero Heidegger decía que la ciencia no piensa. no, la ciencia lo que Dejo hace es ahí, ¿ah? trabajar en beneficio de unos u otros. Sí, Sí, eso la está dejo claro. ahí nomás, pero la ciencia no piensa. Sí, pero bueno, ya, para no desviarnos del tema y en relación, perdón, y en honor también al tiempo transcurrido, llevamos Sí, una porque hora 45 minutos. me tengo que ir a una reunión, además. Sí, vamos a concluir, Felipe, este episodio. Yo creo que estuvo súper interesante si tratamos el tema del transhumanismo desde nuestra visión, así que no nos comparen con las visiones que puedan tener los pseudo expertos que andan en Internet, ni esos autores famosos. Estamos solamente Felipe y yo discutiendo el tema. Y por mi parte, agradecer solamente a quienes nos hayan acompañado en esta oportunidad y comentarles que estamos trabajando para que próximamente ya podamos ir haciendo estos capítulos de forma más ordenada, pero también en vivo y estar presentes en otras plataformas. Felipe, Bueno, abrazo a todos, gracias por escucharnos. Si es primera vez, bienvenido. Y si es segunda, gracias. gracias. Gracias se hace con un like, un corazón, no tienen que hacer eso. Y Todas esas cosas que están disponibles. sí, y como la otra vez me preguntaste recomendar a alguien, busquen Fausto de Goethe en YouTube o el libro, es súper interesante. Ese es casi uno de mis autores favoritos, que es Goethe. Fausto Yo se sí, llama el yo libro. sí me voy a tomar la libertad de recomendar un libro que se llama Homo Deus, de Yuval Noah Harari. Léanlo y después conversamos. Léanlo, de verdad. Sí, es Ya, Felipe, interesante. Bueno, un abrazo a la distancia, amigo, y nos vemos en el siguiente capítulo de Qué buen podcast. chao, chao.